Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 45, parte sexta. La filosofía del romanticismo. Capítulo 5, Hegel, 576. La filosofía de la religión. La religión es la segunda forma del espíritu absoluto, precisamente aquella en la cual lo absoluto se manifiesta en forma de representación. Las lecciones de filosofía de la religión se abren con la discusión del problema de la religión entre la filosofía de la religión y la religión misma. La solución de Hegel es que la filosofía de la religión no debe crear la religión, sino simplemente reconocer la religión que ya existe, la religión determinada, positiva, presente. La actitud de Hegel ante la religión es que la actitud de Hegel ante la religión es la que adopta ante cualquier otra realidad. Reconocer la realidad presente, tal cual es, y justificarla, mostrando en ella la idea infinita en acto. El objeto de la religión es Dios. El sujeto de ella es la conciencia humana, dirigida hacia Dios. El término u objetivo es la unificación de Dios y de la conciencia. Esto es, la conciencia llena y penetrada por Dios. Los momentos de la religión son, pues, Dios, la conciencia de Dios y el servicio de Dios oculto. La filosofía de la religión es el culto divino más elevado, ya que en ella Dios mismo se manifiesta y se revela en la forma suprema que es la del pensamiento. Y la revelación de Dios como pensamiento es Dios mismo. Puesto que es esencial a la religión la relación entre Dios y la conciencia, la primera forma de religión es la inmediatez de esta relación, que es propia del sentimiento. Pero el sentimiento, aunque dé la certeza de la existencia de Dios, no puede justificar esta certeza y transformarla en verdad objetivamente válida. Ya cuando se dice que es necesario tener a Dios en el corazón, se exige algo más que el sentimiento, porque el corazón es un sentimiento que dura y constituye el carácter o forma universal de la existencia. El sentimiento es individual, accidental y mudable. No es la forma adecuada de la revelación de Dios. Un paso más allá del sentimiento lo representa ya la intuición de Dios que se tiene en el arte, por la cual Dios es representado objetivamente en forma de intuición sensible. Pero esta intuición es caracterizada por el dualismo entre el objeto intuido y el sujeto intuyente. La religión exige, en cambio, la unidad de la conciencia religiosa y de su objeto, y por tanto, la interiorización del objeto y la espiritualización de la intuición, lo cual sucede en la representación. Es propio de la representación presentar sus determinaciones, que están esencialmente conexas como yuxtapuestas, como si fueran independientes unas de otras, y reunirlas de una manera puramente accidental. Se tiene de esta manera la representación de los atributos divinos, singularmente tomados de las relaciones entre Dios y el mundo de la creación, de la relación entre Dios y la historia del mundo en la providencia, etc. Todas estas representaciones se unen de una manera puramente exterior, de modo que se llega a reconocer la inconcebibilidad de la esencia divina que las unifica. La exterioridad en que permanecen las determinaciones de la religión es propia de la conciencia religiosa común y contradice la exigencia de espiritualizar la intuición religiosa y de unificar las representaciones religiosas. La contradicción puede resolverse solamente a medida que la religión se transforma en verdadero y propio saber. A este saber, el hombre debe, con todo, elevarse solamente por medio de la fe, que es el principio obligado de la educación religiosa. El contenido de la religión debe ser dado y no puede ser dado sino a través del abandono de la conciencia religiosa en su objeto, esto es, en Dios. Este abandono es la fe. Solo cuando la fe busca su esclarecimiento y procura convertirse en consciente, debe intervenir la reflexión filosófica para justificarla. En esta fase, en la cual la fe se transforma en saber e interviene la mediación, como en todo saber, para justificar la inmediatez del sentimiento, encuentra su función las pruebas de la existencia de Dios. Hegel, que dedicó en el verano de 1929
16 lecciones a estas pruebas, las rescata, en cierta manera, de la condenación total que Kant había lanzado contra ellas. No las considera, sin embargo, como puros productos de la actividad racional, sino solo como grados. Se desarrolló del saber religioso. Son el camino a través del cual la conciencia humana se eleva a Dios. El punto de partida de la prueba cosmológica es la conciencia de nuestra existencia finita y accidental en un mundo de cosas finitas y accidentales. La prueba muestra el camino a través del cual la conciencia puede elevarse hasta el ser infinito y necesario, causa del mundo. El punto de partida de la prueba teleológica es la conciencia de nuestro cuerpo orgánico, situado en un mundo inorgánico, del finalismo interno de nuestro cuerpo y del acuerdo finalístico entre el mundo orgánico y el inorgánico. La prueba muestra el camino a través del cual la conciencia religiosa se eleva al ser infinito y necesario, causa final e inteligente del mundo. El punto de partida de la prueba ontológica es el concepto o la conciencia de Dios como ser absolutamente perfecto. Y la prueba muestra el camino a través del cual la conciencia religiosa se eleva a concebir la unidad entre lo infinito y lo finito, de Dios y del mundo, del saber divino y del saber humano de Dios. Esta última prueba es la más profunda y significativa. Según Hegel, el cual responde a la crítica kantiana, que si la unidad del pensamiento y del ser no se encuentra en las cosas finitas, que por esto precisamente son finitas, constituye, en cambio, el concepto propio de Dios. En realidad, la prueba ontológica expresa el principio mismo de la filosofía hegeliana, la resolución de lo finito en lo infinito. El concepto que el hombre tiene de Dios es el concepto mismo que Dios tiene de sí. El hombre conoce a Dios solo en cuanto Dios se conoce a sí mismo en los hombres. Este saber es la autoconciencia de Dios, pero es también el saber que Dios tiene de los hombres, y este es el saber que los hombres tienen de Dios. El espíritu de los hombres, en cuanto conocen a Dios, es el espíritu de Dios mismo. El desarrollo de la religión es el desarrollo de la idea de Dios en la conciencia humana. En el primer estadio de este desarrollo, la idea de Dios aparece como la potencia o la sustancia absoluta de la naturaleza, y la religión es una religión natural. Tales son las religiones orientales, China, India, budista. En el segundo estadio, la idea de Dios aparece en el paso de la sustancialidad a la individualidad espiritual, y se tienen las religiones naturales que pasan a religiones de la libertad, religión persa, siria, egipcia. En el tercer estadio, la idea de Dios aparece como individualidad espiritual, y se tienen las religiones de la individualidad espiritual, judaica, griega, romana. El cuarto estadio es aquel en el cual la idea de Dios aparece como espíritu absoluto y constituye la religión absoluta, la cristiana. La religión absoluta es la religión perfectamente objetiva, en el sentido de que ha realizado su concepto. El contenido de este concepto, esto es, la unidad de lo divino y lo humano, la conciliación de ambos, la encarnación de Dios, se ha convertido en objeto y tema de la conciencia religiosa. Dios, que es espíritu, se ha revelado plenamente como tal en esta religión. Pero el espíritu es pensamiento, y como tal se distingue de sí mismo, y pone otra cosa distinta de sí, de la cual, sin embargo, no queda separado, así como el pensamiento no queda nunca separado del objeto que reconoce y hace suyo. El espíritu no es, pues, simplemente una unidad, sino también una trinidad, cuyos momentos son los siguientes. Primero, el permanecer inmutable de Dios, el cual, aún revelándose, queda eternamente en posesión de sí en tal revelación. Segundo, la distinción de la manifestación de Dios por Dios mismo, por la cual manifestación se convierte en el mundo de la apariencia, natural y espíritu finito. Tercero, la vuelta del mundo a Dios y su conciliación con Él. Estos tres momentos están eternamente en Dios, pero la creación que hace Dios del mundo, distinguiéndose de sí mismo y poniendo lo otro como su propia manifestación, es eterna como esta manifestación misma. Hegel reproduce aquí simplemente la dialéctica de Proclo, pero se sirve de la terminología cristiana y habla del reino del Padre,
del reino del Hijo, del reino del Espíritu. El reino del Padre es Dios, antes de la creación del mundo, en su eterna idea en sí y por sí. El reino del Hijo es el mundo en el espacio y en el tiempo, la naturaleza y el espíritu finito, en todo el desarrollo que va de la naturaleza al espíritu, del espíritu finito al estado, al espíritu del mundo, a la religión, de la religión finita a la absoluta o cristiana. En el punto central de este mundo está Cristo como Redentor, hombre Dios o Hijo de Dios. El reino del Espíritu es la conciliación cumplida en Cristo, y a través de Cristo, de una vez para siempre, pero que la religión desarrolla y vive a través de la presencia de Dios en su comunidad. El reino de Dios se realiza plena y totalmente en el mundo. La penetración de la religión cristiana en el mundo es la conciencia de la libertad que se realiza en el dominio de la eticidad y del mundo. La verdadera conciliación, a través de la cual lo divino se realiza en el campo de la realidad, consiste en la vida jurídica y ética del Estado. En la eticidad está la conciliación de la religión con la realidad, el mundo presente y completo. Pero la libertad del espíritu es, ante todo, libertad de la razón, en cuyo libre uso consiste la filosofía. Pero esto hace de la religión natural una nueva filosofía, que no se deja limitar o circunscribir por ninguna autoridad ni por ningún supuesto. Esta filosofía es el punto final del desarrollo histórico de la religión. No se le ha echado en cara a la filosofía el ponerse por encima de la religión. Pero esto es falso de hecho, porque ella tiene por contenido solamente la religión y nada más. Ofrece esto en forma de pensamiento y solo de este modo se pone por encima de la forma de la fe. El contenido es el mismo.